El día de ayer estudiábamos nosotros acerca de cuál es la función, la obra de los ancianos en una iglesia local, ya establecido por el Espíritu Santo. Vimos que su obra, la responsabilidad que el Espíritu Santo dio a los pastores de la iglesia, no tiene que ver con la cuestión de la salud física de los miembros. Antes de continuar, obviamente soy consciente de que pueden haber muchos hermanos que no coincidan con la exposición que yo estoy haciendo. Y eso es normal, eso es aceptable y eso hay que respetarlo. Pero algo que nosotros también tenemos que tener bien presente es que la iglesia del Señor no tiene un credo. Los grupos religiosos tienen un credo por el cual se rigen. Y es el que al cual debe someterse todos aquellos que formen parte de esa asociación. Y cuando varias iglesias locales se asocian, se convierten en una denominación. Y al convertirse en una denominación, hay un credo al cual deben someterse. La iglesia de Cristo no tiene un credo. Las iglesias de Cristo no tienen un credo a seguir. Porque las iglesias de Cristo no están asociadas. Y cuando digo no están asociadas, quiero decir que cada una de ellas es una iglesia autónoma e independiente. ¿Y bajo qué se rigen? Se rigen bajo la palabra del Señor Jesús, el Nuevo Testamento. Entendamos que hay una gran cantidad de diferencia en los puntos de vista de muchos sobre este tema de Santiago capítulo 5. Pero es la firme creencia de este servidor que la enfermedad de Santiago capítulo 5 no es de naturaleza física, sino que antes bien es debilidad espiritual. El día de ayer, o más bien retrocediendo en lo que he expuesto en las dos clases previas, quiero que me permitan nuevamente leer la versión libre de estos dos versículos de Santiago 5. ¿Está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando dice aquí débil en esta versión libre, está refiriéndose al enfermo, como está expresado en la Reina Valera. Continuemos con la versión libre. Y la oración de fe salvará al cansado. Y cuando aquí dice cansado, se está refiriendo al enfermo del versículo 15, como está traducido en la Reina Valera. Ustedes han tenido la oportunidad de escucharme en las dos lecciones previas que mi argumentación es de que la enfermedad de la cual habla Santiago no es la enfermedad del cuerpo, no es la enfermedad física. Que tiene que ver más bien es con su condición espiritual. Bueno, vamos a considerar más sobre este punto, pero es suficiente decir que cuando habla aquí de que está débil, que está cansado, no significa que el hermano ha pecado. Pero la condición es una en la cual el hombre se siente a sí mismo débil, que está creciendo débil.
Y hay muchas cosas que él podría hacer para permanecer fuerte. Y probablemente ejercite todas estas. Devolviéndonos al primer estudio, la primera lección, hablábamos nosotros respecto de si él se halla de cierta forma. ¿Qué podría hacer este hermano que está débil, que está cansado, para recuperar su fortaleza? ¿Qué podría hacer él? Bueno, Santiago 5 dice en el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora, este miembro que está débil, este miembro que está enfermo espiritualmente, no solamente puede hacer esto, orar. Si está en aflicción, si está sufriendo tribulaciones, si está enfrentando luchas, dificultades, como estudiábamos en la primera lección, la sugerencia de Santiago es que ore, que haga oración. Pero también hay algo más que él puede hacer. Y Santiago lo dice de una manera clara. Y es que llame a los ancianos de la iglesia. Que llame a los gobernantes espirituales y líderes de la iglesia para que le puedan brindar la ayuda que él necesita. Él ha estado orando, ha estado cantando para mantenerse a sí mismo fuerte y ahora ellos vendrán a él. Los ancianos van a venir donde él se encuentra y van a orar por él. Ahora, si el problema es de enfermedad física, ¿por qué llamar a los líderes espirituales? Más bien que llame al médico o a una enfermera o que se vaya para el hospital. Porque si trasladamos la enfermedad al aspecto físico, entonces estamos sacando a los ancianos de su lugar y ahora estamos haciendo que jueguen otro papel que nunca les fue asignado en ningún otro pasaje. Es como hacer de un beisbolista que juegue un partido de fútbol. Y eso no es como coincidente con lo que es su profesión, con lo que es su oficio. Entonces, esto para dar un resumen corto, hermanos, de lo que fue la lección anterior respecto de la función, la responsabilidad que el Espíritu Santo le ha encomendado a los dirigentes de la iglesia, a los ancianos. Ahora, llegamos al tema del aceite. Dentro de la instrucción que Santiago menciona en cuanto a cómo ayudar a este miembro que está enfermo, que está débil espiritualmente, no solamente dice que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, sino que dice que lo unjan con aceite. Ahora, cuando dice aquí aceite, la palabra ungir viene de este término griego, que dice el señor Bain significa término general para una unción de cualquier clase. Término general para una unción de cualquier clase. Ahora, obviamente, cuando uno lee las escrituras, algo que aprende es que la sanidad, esta unción con aceite, este ungir con aceite, está conectado con la sanidad sobrenatural, pero con la sanidad sobrenatural hecha por los discípulos. Marcos capítulo 6 dice en el verso 13, y echaban fuera muchos demonios. Cuando el Señor les dio la comisión limitada a los apóstoles, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Sí,
Aquí el ungir con aceite está conectado con la sanidad sobrenatural. Ese ungimiento acompañó a la sanidad y obviamente que ha dado origen a mucha especulación humana. Y la verdad es que ninguna de las cuales parece ser de algún valor. Recordemos, este texto de Marcos 6 está hablando de la comisión limitada que el Señor le dio a los apóstoles cuando les dijo, por caminos de samaritanos no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta en esto que estamos leyendo aquí en el versículo 13, es que la sanidad de este verso 13, que está conectada con la unción, con el ungir aceite, el milagro no dependía del aceite, sino del poder de Cristo, del poder que Cristo les entregó. Si nosotros nos devolvemos en el contexto aquí de Marcos capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de que la sanidad no fue producto del aceite, sino que la sanidad fue producto del poder sobrenatural que el Señor les confirió a los apóstoles. Dice el versículo 7, ahí en el mismo contexto devolviéndonos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Para algunos de mis hermanos que están aquí, que están asistiendo a la escuela bíblica, estábamos estudiando en el Sermón del Monte, cuando en Mateo capítulo 7 el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿por qué les dice el Señor a ellos hacedores de maldad? Porque Él no les había dado la autoridad para expulsar demonios, para profetizar, para hacer milagros. Él no les dio esa autoridad. Por eso les dijo hacedores de maldad. Pero en este caso vemos que a los apóstoles el Señor les dio autoridad. Autoridad para sanar enfermos, autoridad para expulsar demonios. Y como dice el texto anterior, y me devuelvo en la lectura, hermanos, Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero el poder de la sanidad no estaba en el aceite que ellos le untaban a la persona enferma. El poder era en la autoridad que el Señor les había conferido a ellos. Por eso dice en el contexto, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La unción del aceite, como dice el texto de Marcos 6:13, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. La unción de aceite fue usada por los apóstoles como medio de comunicación. Tal cual como el mismo Señor Jesús usó lodo y lo untó en los ojos del ciego. ¿Y qué le dijo el Señor a ese hombre a quien le untó el lodo, el barro en los ojos? Leámoslo. Juan 9 dice el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él no recuperó su visión por el lodo que el Señor le puso en los ojos. El poder no estaba en el lodo, el poder estaba en el Señor Jesucristo. Y como él obedeció lo que el Señor le dijo que tenía que hacer, entonces recuperó la visión. Como la gente en el primer siglo
comúnmente usaba el aceite de oliva, lo usaba también medicinalmente. Por ejemplo, los apóstoles, como leímos en el caso anterior, y me devuelvo en la lectura, Marcos 6:13, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No los sanaba el aceite, los sanaba el poder que el Señor les dio a ellos, la autoridad que el Señor les dio a ellos. Los apóstoles usaban el aceite como una señal de poder milagroso, del poder milagroso que ellos tenían para indicar en un dado caso la sanidad milagrosa que estaba por seguir. Comparado con el caso del lodo que el Señor le puso al hombre ciego. Él no se curó por el lodo. Él se curó fue por obedecer lo que el Señor le había dicho que hiciera. Vemos entonces, hermanos, que el uso del aceite aquí es simbólico, como el uso del lodo es también simbólico. No tiene ningún efecto sobre la persona. La aplicación es netamente simbólica, figurativa. Este uso del aceite llamaba la atención de todos al poder del milagro o al poder de obrar milagros que tenían los apóstoles. La Biblia nos muestra 7 usos diferentes del aceite. Y quiero que miremos cada uno de esos 7 usos. Uno de ellos, para comisionar un alto oficio o posición. Estoy hablando de una ceremonia. Recordemos que cuando Samuel fue a nombrar a Saúl como el primer rey de Israel, lo ungió con aceite. Primera de Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí usó aceite. Y el uso fue para comisionarlo al cargo que iba a desempeñar, a la posición que iba a tener, a ese alto oficio que él estaba a punto de empezar a realizar como primer rey de Israel. Es primer uso en que es usado el aceite en la Biblia. Segundo, para hacer el pan del tabernáculo bajo la ley. Éxodo 29:2 dice, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. El pan del tabernáculo. Tercer uso, como alimento, como componente en la preparación del alimento. En este caso particular del pan, el ingrediente. Primera de Reyes 17:12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tercer uso entonces del aceite en la Biblia, como ingrediente para la preparación del alimento. En este caso específico, el pan. Cuarto uso, como un cosmético para la cara. El Salmo 104 dice en el verso 15, y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. ¿Quiénes son las personas que más usan del aceite? La mujer. Nosotros los hombres no tanto. Pero las mujeres lo usan. Pues ahorita están las cremas. Pero en ese entonces, antes de que se desarrollara la industria de los perfumes y los cosméticos y las cremas, lo que se utilizaba como cosmético en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era el aceite.
Quinto uso del aceite en la Biblia: como luz, como combustible para colocar en las lámparas a fin de que cuando se encendiera, diera luz. Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Van 5 y son 7. Sexto uso del aceite en la Biblia: como medicina. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuál era el uso del aceite aquí? Para suavizar la herida. El aceite como tal no la curaba, el aceite la suavizaba. ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano cuando se encontró a este hombre que había sido asaltado por ladrones y lo dejaron casi medio muerto? Dice el texto ya en Lucas 10:34 que él le echó aceite en sus heridas. ¿Para qué? Para suavizarlas. Sexto uso. Y séptimo uso, como un símbolo de bendición espiritual. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia, hablando del Señor Jesús, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estos son los 7 usos diferentes que encontramos nosotros en toda la Biblia con respecto al aceite. Ahora, lo he querido presentar para que podamos nosotros llegar a entender el uso mencionado en Santiago 5:4, cuando dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que los ancianos oren por él. Cuando vengan, oren por él y lo unjan con aceite. Miren lo que dice: en el nombre del Señor. Todo esto son detalles que nosotros debemos tener en cuenta para entender qué es lo que está diciendo y para poder comprender el uso del aceite en este versículo 14. Ahora, si la enfermedad es espiritual, ¿no se debería continuar sin decir que el ungimiento es figurativo? Mi argumentación, y ya está en la tercera clase, es que la enfermedad no es física, la enfermedad es espiritual. Entonces, el uso del aceite no es literal, es simbólico, es figurado. Como notamos al comienzo, aquellos que creen que la enfermedad es física no practican un ungimiento literal con aceite, sino que lo aplican figurativamente al tomarlo de la medicina. Sin embargo, pareciera más consistente hacer de ambos la enfermedad literal y el aceite literal, o la enfermedad figurativa, simbólica y el aceite también. Yo quiero que consideremos varios aspectos. Si la enfermedad es espiritual, el ungimiento con aceite es lo mismo, es figurativo, no es literal. Hay un buen precedente para creer que el ungimiento del cual está hablando aquí Santiago es para que se use de una manera figurada. Y quiero que le prestemos atención a 3 pasajes básicos que voy a colocar como argumento a fin de demostrar este aspecto. El Salmo 23, hablando de David, dice en el verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Significa, y está hablando aquí de David,
Dice, me unges mi cabeza con aceite. Dice David, me unges la cabeza con aceite. Y eso lo estás haciendo delante de mis perseguidores, de mis angustiadores. Ahora, ¿qué significa unges mi cabeza con aceite? Significa que David había sido bendecido grandemente, no que le untaron física y literalmente aceite en su cabeza. Vamos a desglosar un momento lo que dice este Salmo 23. Como dije hace un momento, unges mi cabeza con aceite, significa que David había sido bendecido grandemente. Ahora, el paralelismo es mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Para que se den cuenta, hermanos, de que el significado de ser ungido con aceite se refiere a que David había sido bendecido grandemente. Yo quiero que leamos este versículo 5 en la versión Dios habla hoy. Vamos a leer 3 versiones diferentes. Y nos vamos a dar cuenta de que la connotación aquí no es de que literalmente se le untó la cabeza con aceite, sino que significa que fue bendecido. Dios lo bendijo. Dios habla hoy, dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume sobre mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Bueno, si no lo captó en esta versión, veámoslo ahorita en la Biblia en lenguaje sencillo. Mire cómo le expresa esta versión. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Eso es lo que significa lo que dice en la Reina Valera, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me llenas de felicidad, me das un trato especial. ¿Y eso delante de quiénes? De sus angustiadores, de sus enemigos. Ellos ven cómo me bendices, el trato que tienes conmigo. Ese es el uso aquí de ungir con aceite su cabeza, de estar su copa rebosando. No de que él tuviera una copa literal en la mano y se hubiera llenado en demasía del líquido físico. No, es una expresión hebraica para querer decir que uno ha sido bendecido al máximo, al grado máximo. Ese es el uso aquí en el Salmo 23, verso 5, cuando, refiriéndose a David, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bueno, quiero que leamos una última versión, y es la Biblia al día. Y me encanta cómo está expresado el Salmo 23, verso 5 en esta versión. Y dice, me das delicioso alimento en presencia de mis enemigos. Me has recibido como invitado tuyo. Tus bendiciones se desbordan. Aquí sí puede usted, hermano mío, ver de una manera más clara lo que significa unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David había sido bendecido a tal grado por Dios que esas bendiciones se desbordaban, rebosaron la copa. No a que literal y físicamente su cabeza la ungieron o la untaron con aceite. Otro versículo que es bastante interesante para que nos demos nosotros cuenta de el significado de ungir con aceite, que es lo que estamos tratando de aclarar aquí de Santiago 5:14. Es lo que dice el escritor de Hebreos con respecto al Señor. En el capítulo 1 de Hebreos dice, en el capítulo 1 dice en el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más
que a tus compañeros. ¿Qué significa eso de que Dios lo ungió con óleo de alegría? Que lo ungió con aceite, porque el óleo aquí hace referencia al aceite. Vamos a desglosar este versículo 9. Lo he colocado aquí a la izquierda de sus pantallas para que tengamos el espacio suficiente a fin de entender qué es eso de que Dios lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en el enunciado, he colocado que se refiere que a Cristo le ha sido dado un lugar de altísimo honor y bendición. No de que literal y físicamente Dios le untó en su cabeza aceite, más que a sus compañeros. Ahora, ¿de cuáles compañeros está hablando? Recuerden, hermanos, siempre es importantísimo no salirnos del contexto, porque si nos salimos del contexto, podemos darle cualquier interpretación. Bueno, vamos a retroceder. El verso 9 dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Le está diciendo eso al Señor Jesucristo, y dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si nos devolvemos en la lectura y empezando en el versículo 3, ahí en el contexto, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere que te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Empezando, dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recuerden el enunciado que está arriba. Ungir Dios a Jesús con óleo de alegría más que a sus compañeros se refiere a que a Cristo le ha sido dado un lugar de altísimo honor y bendición. No a que literal y físicamente se le haya untado aceite físico en su cabeza. Dice aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es lo que antecede a la declaración del verso 9. Continuemos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ellos vienen a ser los compañeros que menciona el versículo 9. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Cuáles compañeros? Los ángeles. Porque fue hecho superior a ellos. Heredó más excelente nombre que ellos. Sigamos con la lectura. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo sería el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice a los compañeros de él, adórenle todos los ángeles de Dios. Y sigue diciendo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y añade entonces en el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ya vemos entonces lo que significa, porque los versículos previos en el contexto nos dicen ¿qué quiere decir el escritor cuando dice que Dios lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros? Y versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno. A ningún compañero de Jesús Dios le dijo eso. Dios ungió al Señor Jesús con un óleo que sobrepasó al de los ángeles. Y las razones están dadas aquí en los versículos previos del contexto. Cuando el texto dice que Dios lo ungió con óleo de alegría, se refiere a que a Cristo le fue dado un lugar de altísimo honor y bendición, no a que físicamente
se le untó la cabeza con aceite literal. Cuando iniciamos la lección hace un momento, algo que había expuesto yo en las primeras diapositivas, es que cuando la Biblia habla de ungir con aceite, es un término general. Es un término general para una unción de cualquier clase. Vemos entonces aquí el uso, en el caso del texto de Hebreos capítulo 1, y también el del Salmo 23 con el caso de David. Lo acabamos de mirar en las diapositivas anteriores. Otro texto que quiero que consideremos, para que nos demos cuenta de que el aceite aquí, el uso del aceite es en sentido figurado, no en sentido literal. Esta es una profecía acerca del Señor Jesús. Por eso Isaías se conoce como el profeta mesiánico. Y dice el capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué hizo Dios con el Hijo? Lo ungió. Ahí lo dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Pero sigamos la lectura. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué interesante, hermanos, lo que estamos leyendo nosotros aquí en esta profecía. Porque nos está mostrando nuevamente el uso figurado del aceite. Es más, Lucas 4 nos habla del cumplimiento de esa profecía de Isaías 63. Y es cuando el Señor inicia su ministerio, que entró en la sinagoga, tomó el libro de la ley y mire lo que dice el texto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué hizo después de que el Señor leyó esto? Leyó Isaías 63, versos 1 al 3, que acabamos nosotros de leerlo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y culmina con estas palabras el Señor y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, vamos a mirar, hermanos, lo que estamos leyendo aquí en Lucas 4 con lo que decía la profecía en Isaías 63. Digo, Isaías 61. He separado el verso 3 porque es el que quiero resaltar en este momento. Y cuando el profeta hablaba del ungimiento de ese siervo de Dios y de lo que iba a hacer cuando viniera, dice: de las cosas que iba a hacer era a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé óleo de gozo, se les unja con gozo en lugar de luto.
Miremos, hermanos, aquí que la unción es simbólica, no es literal, no es figurada. Es más, la versión moderna, mire cómo lo declara. Para comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, el aceite de gozo en vez de lamentos. La versión moderna usa la expresión aceite. La Reina Valera dice óleo. Es lo mismo. Pero el aceite aquí es simbólico, no es literal. El uso aquí es figurado. La expresión es figurada, no literal. Bueno, habiendo llegado hasta aquí, mis hermanos queridos, vemos entonces nosotros, o pueden ustedes percibir en mi argumentación, que el aceite del cual está hablando Santiago, que deben usar los ancianos cuando van donde el miembro que está enfermo, que está débil espiritualmente, y oran por él, lo ungen con aceite. Pero no es un aceite literal, es un aceite simbólico. Es más, mire cómo lo voy a expresar yo en este parágrafo. Y dice, el punto es que los ancianos deben venir y orar por el hombre cansado, aburrido, el que espiritualmente se encuentra débil, dándole la bendición que necesita para obtener nuevamente su fortaleza y revivirle para la obra que el Señor le tiene para hacer. Todo hombre siente esta fatiga a veces. Cuando se sienta así, debe llamar a los ancianos y ellos deben orar por él, ungiéndole con aceite. Eso es, dándole las bendiciones que necesita. Recordemos que ungir con aceite, uno de los 7 usos que nos menciona la Biblia de ungir con aceite, quiere decir ser bendecido por Dios. Eso es dándole las bendiciones que necesita. Ungiéndole con aceite es usado en adición a orar por él. Miren lo que dice el versículo 14. Y oren por él ungiéndole con aceite. Ungir con aceite está conectado, está añadido a la oración por él. Cuando oran por él, los ancianos de la iglesia están ungiéndole con aceite. Le están diciendo, Dios está contigo, Dios nos escucha, vas a salir adelante. Estamos contigo, somos los ancianos de la iglesia y estamos aquí para ayudarte. Nuestra obra es velar por tu alma. Mirar cómo podemos nosotros ayudarte a que salgas de esta situación de debilidad en que te hallas. Lo están ungiendo. Hermanos, cuando estamos afligidos, lo bueno que es que venga alguien y nos consuele y nos dé palabras de estímulo, de ánimo, de confort, de reconfortación. Eso es un aceite para nosotros. Eso es un bálsamo de Galaad. Cuando oran por él, los ancianos están ungiéndole con aceite. Eso es por lo que la expresión en el nombre del Señor, eso es por lo que la expresión en el nombre del Señor es usada. La oración es en el nombre del Señor. Ahora, el aceite aquí significa, hermanos, la tranquilidad que yo puedo recibir viendo que mis ancianos, mis pastores, a quienes llamé, vinieron, conocen de mi situación, van a orar por mí, me van a apoyar, me van a ayudar a seguir adelante. Eso para uno es un refrigerio, eso es una unción de aceite que uno está recibiendo. Porque la promesa que el Señor ha hecho, la dice ahí en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si la oración que ellos van a hacer por este miembro enfermo espiritualmente es de que Dios lo ayude, obre en él, el texto dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este hombre, cuando escuche la oración de los ancianos por él, va a recibir esa unción con el aceite. Porque además de esto, dice el texto,
Recuerden, vuelvo y leo el versículos 14 y 15. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Una vez más, estudiemos lo que dicen estos dos versículos a la luz del contexto de Santiago 5. No nos salgamos de ahí. No nos vayamos para otro lugar. Quedémonos aquí. Que sea el mismo apóstol Santiago el que nos explique lo que está diciendo aquí. No que nosotros lo supongamos. No vamos a nosotros ahorita a conjeturar. Dejemos que sea el mismo apóstol Santiago el que nos explique qué significa lo que está diciendo aquí. Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él. Y dice, y la oración de fe, ¿la oración de quién? De los ancianos. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Porque esa oración tenía una unción de aceite. El confort, la tranquilidad que Dios derrama sobre sus hijos cuando le buscan. Es más, el contexto dice a continuación, verso 16 al 18. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿quiénes son los justos aquí en este momento particular? Los ancianos. Porque a ellos se les ha mandado a orar por el enfermo. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Si Dios escucha la oración de un justo, y los que han venido a orar por mí, porque yo los llamé en mi debilidad espiritual, eso para mí es lo más gratificante. Me va a dar a mí fuerzas para salir de esta situación, porque han venido los ancianos de la iglesia y su oración va a tener eficacia. Y pone como ejemplo a un varón justo del Antiguo Testamento, Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. 3 años y medio después volvió a orar. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de los ancianos por el miembro enfermo puede mucho. Porque su oración es eficaz. Tan eficaz es que, ¿qué dice el verso 15? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No de una manera milagrosa, porque la segunda vez que Elías oró y volvió a llover sobre la tierra, no llovió milagrosamente. Llovió de manera natural. Dios contestó su oración, pero no con un milagro. Volvió la lluvia, pero no de una manera milagrosa. Yo le invito para que lean el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue? Que Elías oró a Dios 3 años y medio después de la sequía y Dios contestó su oración. Él tenía ahí un siervo y le dijo, vea, asómate y ¿qué miras? Y dijo, no, yo veo allá en la distancia, en el océano, en el gran mar, como unas nubes que se están formando. Y lo hizo 3 veces y las nubes vinieron del mar a la tierra y llovió. Dios contestó la oración de Elías de manera providencial, no milagrosamente. Su oración fue eficaz. Su oración pudo mucho porque volvió a llover sobre la tierra. Y la oración de los ancianos, la oración eficaz de los ancianos, va a hacer que este miembro enfermo se salve, se recupere de su enfermedad, de su debilidad espiritual. Hermanos, la enfermedad de Santiago no tiene nada que ver con el cuerpo físico del hombre. Tiene que ver con la condición espiritual del Hijo de Dios. Y los ancianos son esos justos en la iglesia cuya oración tiene eficacia cuando la hacen conforme a la voluntad del Señor. Y eso para uno como miembro enfermo espiritual. Que vengan mis líderes, los que velan por mi alma,
me escuchen y ellos hablen conmigo y oren por mí. Eso es una unción de aceite que estoy recibiendo. Una bendición de Dios, porque son sus siervos enviados para que obren acorde a la responsabilidad que Él les dio. Hermanos, a mí se me acabó el tiempo. Lo siento mucho. Quedan otros aspectos por mencionar, pero básicamente esta es mi exposición acerca del significado de ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dios los bendiga.